Bueno, continuamos acá superando esas dificultades que a veces se presentan por la tecnología, pero todavía conectados porque estamos encantados con todo lo que está ocurriendo aquí en la Convención Nacional de Egresados UTP Sin Fronteras. Definitivamente estamos felices, todavía muy enérgicos después de haber pasado por esas 2 jornadas de actividad física, esas 2 conferencias maravillosas. Vamos entonces para conocer cuáles son las siguientes rondas de conferencias que tenemos a continuación. En el pabellón académico tenemos una ronda de pitch de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión. Seguidamente, en el pabellón cultural tenemos la siguiente conferencia: Experiencia de vida, Fundación Chiva TV, Arte y Cultura, a cargo de John Jairo Hurtado. Seguidamente, en el pabellón egresados nos encontraremos con una conferencia bastante interesante: el perfil profesional de la ingeniería en el mundo, a cargo de Leandro Linton López, Liana Marcela Santa, Kevin Calvi y Joanny Osorio. Después, en salud y bienestar, una espectacular clase de maquillaje para todas ustedes que les gusta mantener siempre lindas. Nos vamos a encontrar con este taller de automaquillaje de Valentina Hernández. Conectémonos entonces con este ciclo de conferencias. Buenos días. Gracias por acompañarnos en nuestro panel, el perfil de la ingeniería en el mundo. Gracias a la universidad pues, por la invitación. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes nuestras experiencias. Y bueno, al final vamos a tener una sesión de preguntas, 5 minutos. Las pueden escribir en el chat durante el desarrollo del panel. ¿Quién les habla? Vamos a iniciar con la presentación. Mi nombre es Liana Santa. Soy ingeniera industrial, especialista en gestión de la calidad y normalización técnica de la Universidad Tecnológica de Pereira. Soy certificada Black Belt Internacional. Actualmente vivo en México. Trabajo en Grupo Corporativo Papelera. Es una empresa dedicada a la fabricación y conversión de papel tissue. Actualmente soy gerente de calidad y desarrollo de nuevos productos. Entonces, le paso la palabra a Gio. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio para participar con ustedes. Mi nombre es Joanny Osorio, soy también ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica. Tengo un máster en investigación, desarrollo e innovación de la Universidad Laval de Canadá y un doctorado en matemáticas y aplicaciones de NISA de Lyon. Y actualmente soy el director operacional de una empresa que se llama Nomad. Es una empresa de optimización de transporte en el sector sanitario y médico-social. Entonces, bueno, le paso la palabra a Leandro para que se presente. Buenos días, mi nombre es Leandro López, igualmente ingeniero graduado de la Universidad Tecnológica con doble diploma como Giovanni en Francia, más especializadas al área de mejora continua y de gestión de proyectos. Actualmente trabajo en Goodyear, en Luxemburgo, y soy el responsable del departamento de procesos y mejora continua. Le paso la palabra ahora a Kevin. Buenos días a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Kevin. Soy ingeniero industrial también de la UTP, como todos acá. Tengo un máster en ingeniería industrial y de sistemas de la Universidad de Binghamton en New York. En este momento trabajo en Intel. Soy coordinador de capacidad para la fábrica de procesadores de Intel en Oregon. Y le devuelvo la palabra a Lía. Ok, bueno, vamos a iniciar con el set de preguntas. La primera es entonces, ¿qué barreras y qué aspectos positivos has encontrado en tu experiencia como profesional, teniendo en cuenta la cultura del país de donde resides actualmente? Empezamos con Gio. Bueno, barreras, pues está la barrera natural del idioma, pero pues bueno, tampoco se necesita hablar como un francés, simplemente respetar un poco la sintaxis del idioma está bien. Creo que siempre hay un aspecto positivo de tener el acento, no sé, incluso creo que es hasta agradable para los franceses. Como barreras, sí, no sé si caigo mucho en el ámbito personal, sí digo que somos un poco menos rigurosos en el trabajo y para mí sí fue un choque al principio tener esa tranquilidad latina de hacer las cosas bien, aun cuando somos muy proactivos, si hacemos las cosas bien y siempre con las mejores intenciones,
siempre ha faltado un poco de rigor. Al principio faltaba mucho rigor y siempre había un choque con los franceses, que son súper organizados en su manera de hacer las cosas, pero en términos generales sí, creo que el balance es positivo. O sea, el ambiente es muy acogedor, los franceses son realmente muy abiertos con la cultura latina en general. Entonces, han habido muchísimos más aspectos positivos que barreras. Ok. Bueno, Kevin, ¿qué piensas tú? Bueno, yo creo que todas las barreras que me he encontrado en los diferentes lugares donde he estado en Estados Unidos han sido más una oportunidad de aprendizaje, en el sentido de que te tienes que acostumbrar a que las cosas se hacen de una manera un poco diferente. Una barrera es, por ejemplo, las entrevistas de trabajo, que son, creo que en Colombia estamos acostumbrados a algo un poquito aquí cambio un poco lo que decía mi compañero Gio, porque cambia un poco la manera de ver las cosas en el sentido de que en Colombia creo que se acostumbra más a tener una prueba de conocimiento. La barrera que yo me encontré es cambiar esa mentalidad, porque me encontré que las entrevistas de trabajo acá son eh, mucho más personales. No están haciendo una prueba para saber qué tanto conoces, sino te quieren conocer más a ti como persona y qué vas a aportar a la cultura del grupo donde te vas a unir. Entonces, creo que es cambiar un poco esa mentalidad a la que estamos acostumbrados. Y los aspectos positivos, creo que es que todas las personas te quieren enseñar, o muchas de las personas que me encuentran en el camino te quieren enseñar. Simplemente tener esa voluntad de aprender todo lo que te quieran mostrar. Ese es el aspecto más positivo que me he encontrado en este camino. Ok, bueno, en lo personal, siento que la cultura, bueno, en mi caso, la cultura mexicana pues es muy similar a la nuestra. Sin embargo, sí siento que hay diferencias. Como le decía Gio, pues somos personas muy proactivas o como más aceleradas y nosotros como profesionales queremos siempre dar un valor agregado en nuestro trabajo, en el día a día. Y aquí en México, a diferencia de pronto de lo que ustedes han hablado, es que eso se exalta como de manera natural y podemos ser como más competitivos en comparación pues con otras personas aquí. Sin embargo, pues aquí una barrera que yo siento es que finalmente es una ciudad multicultural, o sea, aquí hay personas de todas partes del mundo y pues sí hay que aprender, debemos aprender muy bien como a leer a cada persona para no entrar a herir como susceptibilidades. Eso es como algo que yo siento que debemos desarrollar o que uno debe ir desarrollando, aprender a leer a cada persona y tratar de llegarle de la mejor forma y siempre estar abiertos a aprender. Esa es como la conclusión final. Y sí, finalmente el balance también es positivo de este lado. No sé, Leo, ¿qué nos puedes aportar? Yo diría que barrera, como Gio lo dijo, digamos no es una barrera porque las barreras se lo pone uno, pero lo más difícil al principio es el idioma porque es la comunicación y la comunicación es la que abre puertas. Entonces una vez eso pasado y ese miedo a equivocarse, porque uno nunca va a hablar perfecto otro idioma, por ejemplo aquí hablan 3 idiomas, y obviamente va a ser difícil hablar perfecto un idioma que no es nativo, pero es el miedo a pasar esa barrera y a decir que ya, o sea, que así uno haga errores, continuar. Y yo creo que esa es la única barrera, mentalmente uno no tratar de ser perfecto en las lenguas, pero que la comunicación sea la mejor posible. Y en cuanto a aspectos positivos, yo creo que la integración, o sea, son países que están muy acostumbrados a tener multiculturalismo y eso ayuda también a que uno se sienta más relajado para cuando se motive a hacer cosas o a buscar retos nuevos, saber que hay otras personas que están como uno también aquí en el extranjero. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo ha sido la aplicación de la ingeniería en la industria donde actualmente trabajas o en las áreas donde te has desempeñado? Entonces voy a iniciar con mi respuesta. Bueno, en lo personal, sí, en mi experiencia, lo que más me ha aportado a la optimización y mejora de mis procesos o donde he elaborado
es la aplicación de herramientas estadísticas avanzadas o la metodología Lean Six Sigma ¿para qué? Para primero conocer básicamente cómo funciona mi proceso, cuál es mi capacidad, cuál es el diagnóstico que tengo y pues segundo para inferir como si en soluciones o inferir estadísticamente en reducir variabilidad, en optimizar obviamente el proceso, en eliminar desperdicios, bueno, en generar siempre como ahorros a la compañía y lo más importante es generar siempre valor en cada actividad que realicemos, en cada actividad, cada día, en cada proceso. Eso realmente es como lo que me ha aportado, me ha ayudado más. Y obviamente el pensamiento estratégico y crítico y lógico que siempre pues en cada situación es diferente. Entonces en mi caso pues es lo que más me ha aportado, es la herramienta como más significativa o la que más puedo exaltar en este momento. Kevin, no sé qué nos puedas aportar. Bueno, en el campo donde yo me desempeño actualmente, pues, un poquito de contexto, es la fabricación de microprocesadores. Uno creería, como un poco por instinto, que necesita demasiadas herramientas técnicas, porque pues tiene mucha parte de física, química, y yo estoy en la parte de manufactura, entonces muchas herramientas técnicas, estadísticas. Pero yo creo que lo que más nos aporta a todos como ingenieros es la capacidad de pensamiento crítico. Creo que he aprendido en los diferentes lugares donde he estado y donde estoy ahora, es que las empresas, si tú no tienes un conocimiento específico en cierto software de simulación, en cierto software de manejo de proyectos, eso no es lo que, por lo que te califican y por lo que te valoran. Es la capacidad de aprender y la capacidad de resolver problemas que tú tengas. ¿Cómo afrontas un problema? ¿Cómo lo divides en diferentes partes como ingeniero? No importa cuál es tu disciplina como ingeniero, es la capacidad de resolver problemas con un pensamiento crítico. Las empresas te van a dar, si ellos utilizan un software y tú estás acostumbrado a otro, no tienen ningún problema en darte un tiempo de aprendizaje. Lo que quieren es que que tú aprendas en el camino y les traigas y les aportes una manera diferente de ver las cosas y una manera diferente de solucionar sus problemas. Ok, de acuerdo. Gio, tú. Bueno, también un poco de contexto, como decía Kevin, yo trabajo en la optimización de transporte. Eh, es una perspectiva de mi doctorado, entonces lo que teníamos que hacer era optimizar las rutas para atraer a los niños que en el sector médico y médico social hay muchos niños que vienen a las clínicas, la clínica paga por el transporte de los niños y luego se dejan en la casa al final del día y los niños se benefician de servicios de psicología, psiquiatría, eh, bueno, motricidad. En fin, los niños vienen, la clínica tiene que programar el transporte para sus niños, pero muchas veces las clínicas no tienen las herramientas, sea porque la mayoría de las veces está gobernada por personas con una formación más médica y no conocen de esa estadística, o deciden pagarle a los taxis para que traigan los niños uno a uno, o deciden utilizar carros de grandes capacidades y el pobre niño que es recogido de primero pasa 3 horas para venir a la clínica. Entonces, el problema ahí era cómo desarrollar un modelo matemático que pudiese tomar en cuenta las capacidades que tuviese la clínica, si en algún momento quisiera comprar una flota de vehículos, el número de niños que se quisieran transportar y cómo se respetarían algunas restricciones, es decir, por ejemplo, que ningún niño va a pasar más de 1 hora en el transporte. Entonces, mi dominio, pues mi aplicación de la ingeniería es un poco más matemática, un poco más focalizada sobre la investigación de operaciones y la estadística, era determinar un poco las matrices de tiempo que hay entre el transporte entre cada niño y luego utilizar esas matrices de tiempo para alimentar ciertos algoritmos que van a iterar, que van a tratar de buscar como la solución más óptima que reduce los tiempos de transporte, reduce el budget del transporte, pero al mismo tiempo permite que los niños pasen mucho menos tiempo en el transporte. Okay. Entonces, mi aplicación ha sido mayoritariamente técnica hacia la investigación de operaciones y la estadística. Ok. Leandro, ¿qué nos puedes decir?
Yo me uno y complemento el comentario de Kevin. Para mí, yo diría que no puedo decir específicamente que he utilizado una sola herramienta o decir estadística o más esto. En algún momento he utilizado cosas. Obviamente, en momentos he tenido que profundizarme más en herramientas estadísticas o en concepción mecánica asistida por computador, pero lo más importante es la capacidad de aprender, porque cuando tú comienzas como persona de contribución individual, es decir, como ingeniero, pues los conocimientos es lo que tienes de la universidad o lo que puedas aprender. Y después cuando, por ejemplo, en mi caso yo tengo ingenieros a mi cargo, yo tengo ingenieros donde ellos saben mucho más que yo las cosas técnicas. Y lo que me ayuda a resolver las situaciones es la capacidad de entender lo que ellos están diciendo, lo que quieren decir o lo que quieren hacer, sin necesariamente saber exactamente qué es. Entonces yo creo que la lógica y la capacidad de razonamiento que nos da la universidad en toda la carrera es eso que nos ayuda a conectar, digamos, puntos. Yo creo que no hay herramienta específica, pero la capacidad de rápidamente saber qué se quiere decir y a dónde se quiere llegar. Yo creo que eso es lo más importante. Ok, sí, de acuerdo. Yo pienso que la siguiente pregunta va como muy de la mano con lo que acabamos de decir y es, ¿cuáles son las competencias técnicas y personales que el campo empresarial está necesitando actualmente de un ingeniero en el mundo? Gio, ¿nos puedes apoyar diciendo? Sí, bueno, concuerdo mucho con lo que dice Leandro. Realmente, o sea, de una manera un poco más general, yo creo que la técnica comienza, la complejidad de la técnica se ha reducido muchísimo. O sea, cada vez vemos programas que hacen más las tareas por uno. Programas, yo creo que, como decía Kevin, que no importa mucho el conocimiento técnico, pero no importa mucho porque cada vez es mucho más fácil aprender una nueva cosa. Antes dedicabas la vida a aprender un programa o lo que sea y te volvías experto en ese programa. Ahorita los programas cada vez son mucho más fáciles de aprender, entonces ya te miran a ti más como persona que con el valor técnico que tengas. Entonces, las competencias técnicas, sin decir que se han puesto un poco de lado, yo sí concuerdo mucho con lo que dice Leo y con lo que dice Kevin. La parte humana cada vez se necesita más, o sea, y ahí sí es muy difícil no caer en el típico cliché de ahora que siempre hablamos de las 4C, de la creatividad, del pensamiento crítico, de la comunicación y de la cooperación, porque como decía Leo, es como mucho más importante ahora tener una visión general de lo que las otras personas hacen y saber conectar cada competencia para llegar a la visión que se tiene y al objetivo que se tiene en la empresa y como persona. Y realmente la ingeniería industrial nos da eso, ¿no? Esa visión global, que pues es muy importante. Leandro. Bueno, sí, un La poco pregunta. repetir o complementar. Yo creo que competencias técnicas, ahorita estuvimos hablando, por ejemplo, ahorita la programación, la parte de hacer códigos es muy importante como ingeniero, como tener esa base, como al menos entender, porque yo creo que cada uno de nosotros alguna vez ha tocado algún código, así sea Visual Basic en lo básico. Y eso, pues al final viene a lo mismo, a la lógica, a conectar puntos y a saber entender qué es lo que pasa y a dónde quiere llegar uno. Pero lo más importante es comunicación, saber comunicar con las personas y saber qué capacidades cada uno tiene para complementar el objetivo total, que es donde se quiere llegar. Y eso es lo que valoran ahorita bastante las empresas. Yo he tenido que hacer entrevistas y cuando hay dos candidatos que son muy buenos técnicamente, la diferencia la marca la capacidad de conectar, de hacer cosas que la otra persona, digamos, no lo ha pensado. Y las cosas normalmente se hacen en equipo y con buena comunicación. Entonces yo creo que dos cosas, comunicación y trabajo en equipo. De acuerdo, sí, creo que todos vamos como por la misma respuesta y en mi caso particular, pues sí en México como que las ofertas laborales que hay o que existen sí van muy de la mano, bueno, en el sector económico o donde, en el área que yo me muevo, sí como mínimo siempre se necesita una certificación en Greenbelt y con mucha experiencia en implementación de proyectos del Lean Six Sigma y demás, pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, más que la competencia como tal técnica, que finalmente con entrenamiento y capacitación se adquiere, sí o sí,
son esas competencias del ser, ¿no? Que cada vez como que el mundo necesita más personas con una forma diferente de hacer las cosas, con un pensamiento flexible, con enfoque a resultados, con pensamiento estratégico, ese pensamiento lógico, finalmente pues, que todos como ingenieros necesitamos, pero es más como las ganas de aprender, las ganas como de comerse el mundo, las ganas de generar siempre un valor agregado, las ganas de la actitud con la que afrontamos cada situación y la criticidad o la capacidad de resolver problemas, ¿no? Eso es como lo más importante que yo resalto. No sé, Kevin, que nos puedas complementar o aportar. Bueno, o sea, creo que todos vamos por el mismo sentido en cómo estamos respondiendo esta pregunta. Creo que yo, bueno, dividiría mi respuesta en dos pequeñas partes. Primero, seguiría sobre lo que dijo Leo en la parte de saber un lenguaje de programación. Creo que en este momento no es importante entender un lenguaje de programación porque se aplica en demasiados aspectos de la ingeniería, pero creo que en este momento en una prueba de selección no, bueno, depende mucho del cargo, pero no van a esperar que escribas todo un código en un tablero, porque en este momento si tú necesitas una parte específica de un código que haga una tarea, la buscas en internet y está en cualquier lenguaje de programación que tú quieras. Entonces volvemos a esa parte de no es exactamente este skill que estamos buscando, es esa, cómo vas a resolver ese problema. Entonces creo que también he estado envuelto entonces, la segunda parte de mi respuesta, en diferentes procesos de selección. Entonces ahí es donde se enfoca, ok, ya sabemos esta persona qué sabe hacer en su parte técnica y donde se diferencian los candidatos o cómo los hemos evaluado en diferentes aspectos es cómo afrontan los problemas y qué capacidad tienen de trabajar en equipo. Eso es muy importante porque vas a trabajar con ingenieros de muchas otras áreas que van a saber más que tú, ingenieros físicos, químicos, doctorados en muchas áreas. Es entender cuál es la prioridad de cada uno y saber trabajar en equipo y traer como las prioridades de cada persona, de cada ingeniero, para que sean una sola y sean el beneficio de la empresa. Y creo que eso es lo que las empresas están buscando cuando buscan ingenieros, personas que tengan esa capacidad de escuchar y pensar críticamente. De acuerdo. Ok, bueno, la siguiente pregunta ya es un poco más personal y es ¿cuál ha sido el mayor reto profesional que te has encontrado en el país donde te encuentras o en este transcurso que ya han recorrido? ¿Cuál es ese reto de pronto como que más los ha marcado o nos ha marcado? No sé, Leo, ¿nos ayudas iniciando? Reto profesional es llegar a donde, por ejemplo, ahorita estoy, que estoy manejando un equipo de ingenieros, pues, llegando desde afuera, sin la lengua, sin todo lo que las personas de acá ya tienen de base. Entonces eso en general, en un contexto, ha sido un reto. Y pues siempre es, digamos que no se acaba, o sea, es un reto en continuo y es lo que tú habías dicho de buscar más y querer más y siempre estar en esa dinámica. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia de nosotros. Y reto, por ejemplo, como experiencia ha sido, y conecto con lo que hemos dicho anterior rápidamente, me tocó a veces, una vez me acuerdo que se dañó un robot en la empresa y no había nadie que supiera eso y el ingeniero que trataba eso se fue. Entonces me dijeron, vaya, arregle eso. Y yo, ni idea, la verdad. Y son cosas que nosotros nunca habíamos visto, yo nunca había visto, pero entonces repito, conectar puntos. Entonces buscar al de mantenimiento que sabe de electrónica, buscar al ingeniero que sabía de código y buscar. Entonces todo es como esa sinergia. Ni me acuerdo exactamente cómo se resolvió, pero se resolvió. Pero, por ejemplo, otra mentalidad hubiera podido ser, no, yo no sé, no me pongan en eso. Entonces, todos esos pequeños pasos llevan a la consecución de resultados y se junta con lo que decimos. Entonces, como reto específico, yo creo que es mantenerse siempre en la búsqueda continua de la mejora personal y profesional. Ok. Gio, cuéntanos. Pues es un poco difícil para mí, reto profesional. Pues, y más que profesional, sí hubo un reto académico terminar mi tesis doctoral, sí fue bien difícil.
La escritura tenía que ser un poco más elaborada, tenía que ser, pues es un texto de 200 páginas y te exigen mucho más en la sintaxis y la manera como la redactas, porque eso también contaba en la obtención del doctorado, ¿no? Bueno, eso es un reto académico y un reto profesional ahorita lo estamos viendo mucho en el COVID y es que, o sea, en mi trayecto profesional, ahorita que estamos pues emprendiendo con esta nueva empresa, eh, teníamos una visión muy definida, vamos a optimizar el transporte para las personas. Y ahorita con el COVID, yo creo que hay que conectar esa visión que teníamos nosotros con la visión que tiene, digamos, el gobierno oiga, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Porque ahorita vemos que políticamente se está moviendo un poco más hacia el medio ambiente, hacia la salud de las personas. Ahorita políticamente como que el péndulo se está moviendo un poco más hacia allá. No sería raro que en las próximas elecciones ya los presidentes sean personas que le apuesten un poco más hacia el medio ambiente, hacia la salud de las personas. Y así también ha sido un poco el gobierno con esto, como que oiga, antes nos interesaba la optimización de recursos, porque bueno, era una cuestión de eficiencia, queríamos transportar más niños respetando ciertas restricciones en menor tiempo posible, en el menor costo posible. Ahorita el discurso ha cambiado un poco y es como, no nos importa la plata o mantengamos el budget tal y como está, pero queremos que la calidad del transporte sea un poco mejor y queremos sobre todo que haya muchas menos emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, queremos menos CO2 y queremos mejor calidad. Puede mantener la plata como está. Entonces, ahorita como que las prioridades han cambiado un poco. Entonces, el reto era como convertir un poco ese programa, ese objetivo, porque siempre cuando estás en investigación de operaciones hay un objetivo que tienes que maximizar. En este caso, muchas veces se le da prioridad al budget, a la reducción de los costos y ahorita prácticamente se volvió una restricción. Simplemente no sobrepase esos costos, pero reduzca al máximo la emisión de gases a efecto invernadero y aumente la calidad del servicio. Entonces, como que las prioridades han cambiado un poco. Eso ha sido, yo creo que uno de los mayores retos ahorita en esta época del COVID. Sí, de acuerdo. Kevin, tu mayor reto profesional. Yo creo que también voy a entrelazar un poco el reto profesional con lo que hemos hablado, de que no todo es la parte técnica. El mayor reto profesional lo he tenido en mi carrera en Intel, donde al mismo tiempo se fueron dos ingenieros de la compañía, entonces la empresa me pidió que hiciera un poco más. Cubriendo más áreas de las que generalmente estaba cubriendo en esa época y es un reto porque pues te va a consumir mucho más tiempo, pero ahí es donde quiero entrelazar con lo que dijo Leandro, es esa voluntad de querer aprender cosas nuevas y de tener esa actitud de, ok, sí lo puedo hacer y sí lo quiero hacer y quiero aportar más al equipo. Entonces creo que eso se valora mucho. Y donde viene el reto es porque, pues, por supuesto, tienes que mantener un balance sano entre tu vida laboral y tu vida personal. No todo puede ser trabajo. Entonces, el reto es aprender cuáles son las tareas críticas, qué puedes dejar de hacer, que, digamos, no va a hacer tanto impacto cuando lo dejes de hacer y en qué tareas te tienes que enfocar para, digamos, cubrir más pues, las nuevas tareas que te hayan pedido hacer. Entonces es un reto saber mantener esos balances, pero al mismo tiempo lo que dijo Leo, no es tener la actitud, no, pues la verdad no tengo tiempo y no quiero hacer eso. Entonces creo que estamos orientados hacia la misma respuesta, simplemente en situaciones específicas diferentes. Oiga, tenemos un reto y es que tenemos que responder una pregunta del público que para mí es muy difícil de responder y es ¿por qué en el exterior y no en Colombia? Ok, ¿quién quiere empezar? Yo puedo empezar, ¿o Kevin? Ok. Dale, Leo. Bueno, yo diría, yo personalmente, yo fue por suerte y oportunidad. Y como dicen por ahí, las oportunidades no hay que dejarlas pasar. Y yo hice prácticas en la empresa donde estoy y me propusieron. Entonces era como decir,
¿por qué no? O sea, las oportunidades no llegan dos veces. Y obviamente siempre en un futuro uno siempre tiene idea de, yo creo que todos vamos a llegar a ese punto, siempre tenemos idea de ayudar al país en un futuro, o sea, de crear empresa, de hacer algo, y una experiencia en el extranjero siempre es valorizada y todo empezó por ahí. Yo no diría que fue forzada, sino más bien unas oportunidades, y las oportunidades Sí, hay que sí. cogerlas cuando llegan. De acuerdo. Kevin, ¿ibas a hablar? Sí, yo diría que no es porque no Colombia como en general, sino porque no Colombia en el momento en el que nosotros decimos como probar el extranjero. Y es que creo que una manera muy importante, creo que todos nosotros que hemos hablado, no en este momento, pero pues por fuera, queremos volver y aportar algo al país. Pero creo que para aportar tienes que entender cómo lo están haciendo otras culturas, cómo lo están haciendo empresas y países que son líderes en ciertos aspectos de tecnología. Entonces, si quieres, o sea, si quieres aportar, tienes que traer ese conocimiento y la diversidad que encuentras en los países donde nosotros estamos, yo en Estados Unidos, Leo en Luxemburgo, yo en Francia, Lía en México, esa diversidad te enseña demasiado. Y creo que si tú vuelves, tienes un horizonte mucho más grande y ves Sí. las cosas de una manera diferente. Y creo que eso es un aporte muy grande que nosotros podremos realizar en el futuro. Entonces, creo que no es por qué no Colombia, por qué no nos quedamos, sino como cuál es el plan a futuro para decir, ok, sí, Colombia, en algún momento de nuestras carreras. Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo y ojalá pudiéramos muchos, aportar para que muchos más ingenieros pudieran tener una experiencia en el exterior, sea a corto o a largo plazo, sea en cualquier momento de su vida, ¿no? Porque finalmente te abre la mente. Te abre la mente, llegas con nuevas ideas, con nuevos conocimientos, con nuevas experiencias y pues finalmente estoy de acuerdo contigo, Kevin, o sea, para aportar finalmente a nuestro país, ¿no? Y a eso me refería con que nosotros, por ejemplo, hicimos parte de una asociación, en mi caso ANEIAP, y pues la red de contactos se vuelve tan grande que finalmente eso es lo que aporta en un futuro. Entonces yo creo que no todos dijimos en algún momento me quiero ir, gracias a Dios todos fue por una oportunidad, de hecho yo ni siquiera sabía que vine de vacaciones y pues aquí estoy hace ya 3 años, pero es eso, o sea, es como la oportunidad que se presenta, finalmente uno la aprovecha y lo que quiere es compartirla, ¿no? Compartir esa experiencia. Yo creo que tenemos poco tiempo, no sé si quieras aportar Sí, algo. no, no, yo creo que es una combinación de todo lo que ustedes dijeron, o sea, es una cuestión de oportunidad, oportunidad valiosa, porque yo creo que cuando uno, pues hay que salir, o sea, yo creo que hay que intentar, si se puede, hay que intentar hacerlo. Deberíamos, o sea, no sé, debería de esto salir. O sea, yo no tengo ningún problema en tratar de crear una red como para que esto se repita un poco más, que haya más oportunidades para las personas. Yo creo que deberíamos salir, deberíamos, no sé, ya de una manera más general, sería increíble donde en Sudamérica existiera como el Erasmus europeo, donde hay un tanto intercambio de los países y las personas conocen nuevas experiencias. No es una cuestión de escogí estar afuera, ¿no? Fue una oportunidad, pero pues yo creo que todos como colombianos el sueño es hacer lo mismo, pero en Colombia. O sea, para mí ese es mi sueño, siempre ha sido mi sueño. Yo quiero hacer lo mismo, pero en Colombia. Y para hacer lo mismo en Colombia tengo que aprender lo que en ciertos países, por muy triste que sea, sí, ellos lo saben hacer mejor en este momento. Entonces hay mucho que aprender. Bueno, nos acaban de informar que tenemos 10 minutos más, entonces podemos seguir con calma. Sí, está Ya no bien. tenemos más preguntas del público. No. La Sí, siguiente es que, Gio, nos contabas antes del panel que actualmente estás iniciando todo un proyecto de emprendimiento en Francia. Pues quisiéramos saber cómo ha sido toda esta experiencia, qué es lo que has hecho. Cuéntanos un poco, compártenos un poco como de tu experiencia. eh, bueno, ¿por dónde comienzo? De manera legal, yo creo que las bases son un poco las mismas porque el código del comercio colombiano es igual al código, es prácticamente una copia al código del comercio europeo. Entonces, las mismas entidades jurídicas como la SAS, por ejemplo, la Sociedad por Acciones Simplificadas, es exactamente la misma que existe en Francia y creo que exactamente la misma que existe en Europa. Entonces, comercialmente, la creación de una empresa es similar.
desde el punto de vista jurídico es muy similar. Ya luego, me queda muy difícil hacer comparaciones, pero yo creo que he tenido muchas oportunidades acá para crear empresa, pero por lo que he leído, en Colombia también se han abierto muchísimas oportunidades, hay muchísimas incubadoras, muchísimas aceleradoras. Yo creo que incluso si estás en Colombia, puedes conectar con aceleradoras en Estados Unidos. Yo creo que no es tan difícil ahora como lo era hace 10, 11 años que nos vinimos para acá. Ha sido un proceso de, o sea, es la palabra cliché de todo el mundo. Para emprender, cuando te dicen emprender, todo el mundo te dice, no, no puedes desistir. Y uno dice, no, pues, qué tontería. Uno intenta lo máximo, pero es que es la verdad. O sea, hay que intentar y saber que la idea que tienes, qué tanto la idea que tienes concuerda con la idea que la sociedad o lo que necesita la sociedad para eso. Entonces, comienzas con una idea y esa idea tienes que estar abierto a modificarla el mayor número de veces que posibles hasta que cuadre con la necesidad de la sociedad. Entonces, cuando te dicen, ay, no hay que desistir, es porque realmente no hay que desistir, hay que prepararse para un camino muy largo y muy difícil, que sea. Yo estoy seguro que tanto en Colombia como en Francia es igualmente difícil. Pero bueno, es un proceso interesante, es interesante crear una empresa, es interesante crear los estatutos de tu empresa, es interesante mirar los recursos humanos de tu empresa, es interesante saber lo que estás creando y qué tipo de personas necesitas para crear eso. Es interesante vender por primera vez el producto que algún día imaginaste vender. No, es una súper experiencia, pero tanto yo creo que en Colombia como en Francia es igualmente satisfactoria. O sea, lo más satisfactorio sería que la misma empresa existiera en Colombia. Qué bueno, ¿por qué no? Bueno, gracias. La siguiente pregunta, bueno, yo creo que va enfocada de pronto Kevin que nos la pueda resolver y es, ¿cómo ha sido la experiencia de abrirse campo en un ambiente donde no eres local? ¿Sí? Y qué tan importante es esa diversidad de la que nos hablabas anteriormente en el sector donde te encuentras. Finalmente, pues sabemos que es importante, pero ¿cómo la relacionas? Bueno, creo que la parte de abrirse campo la puedo diferenciar en la parte académica y en la parte laboral, que son un poco diferentes. Entonces, abrirse campo en la parte académica, por ejemplo, para el máster, es un proceso diferente porque creo que en ese momento eres un poco más nuevo en el lenguaje, en cómo escribir en inglés, o sea, los retos son diferentes. Lo bueno es que muchas personas que vienen a programas de posgrado, ya sea maestría o doctorados, a Estados Unidos, son de muchos, o sea, te encuentras personas de cualquier país del mundo. Entonces, siempre la diversidad es bienvenida en la parte académica y vas a encontrar un ambiente demasiado diverso. Y creo que tanto los profesores como las instituciones están dispuestos a apoyarte. Y creo que eso se amplifica demasiadas veces cuando te mueves en el campo de la tecnología. En el campo de la tecnología vas a trabajar con personas que están en la parte más alta de sus respectivas disciplinas. Entonces, doctores en física, doctores en química, doctores en ciencia de los materiales. Vas a trabajar con personas de muchas disciplinas y todas estas personas, por lo general, todas las personas que tienen un doctorado o una maestría o en cualquiera de estas diferentes disciplinas, son o sea, son muy diversas. Han viajado acá desde Europa, Asia, Sudamérica, o sea, y creo que eso genera que las empresas de tecnología tengan una cultura muy incluyente. Entonces, no es difícil. Creo que se premia la inclusión, inclusive. Todos los grupos todos los equipos quieren ser diversos porque entienden que esa diversidad va a aportar maneras diferentes de resolver problemas. Entonces, creo que eso me ha beneficiado demasiado. Entrar a equipos tan diversos, conocer diferentes culturas y siempre me he sentido muy bienvenido en donde está. Ok, qué bien. Bueno, tenemos 5 minutos para finalizar. Creo que esta pregunta, para terminar,
le puede interesar a varios ingenieros o varias personas de las que nos estén escuchando, y es cómo se pueden abrir más puertas para que otros ingenieros o más ingenieros o egresados puedan tener experiencia en otros países, no tanto como se vayan del país, sino tener experiencias y luego regresar y aplicarlo en Colombia. Pues yo puedo aportar aquí, y es que yo considero que la red de contactos, como lo nombraba Gio, es demasiado importante, ¿sí? Tener una red de contactos desde la universidad te ayuda finalmente en el futuro a corto plazo y a largo plazo. Nosotros tenemos considero que a través de esas asociaciones, a través de todos estos gremios que aporta también la universidad, el Departamento de Relaciones Internacionales, pues acercarnos más a ello, y esto nos puede ayudar mucho a encontrar esas experiencias afuera, ¿no? Y lo que hablaba Gio es de la red de contactos, que bueno, nosotros estamos dispuestos como ingenieros, yo sé que Gio, Leo, Kevin también están, compartir con mayor frecuencia este tipo de experiencias. No tiene que ser pues en un evento que se hace cada año, no sé, invitar a la universidad o nosotros mismos a generar esa red de contactos para que con más frecuencia podamos interactuar, aportar, ayudar a otras personas, y pues sí, que vivan como esas experiencias que nosotros actualmente podemos contarles, ¿no? Y que nos han hecho crecer como persona y como profesionales. No sé si alguien quiera comentar algo como para concluir. Gio. No, la verdad, o sea, sí, creo que lo has dicho todo. A mí me encantaría, o sea, a mí me encantaría, de verdad, cada vez que yo conozco personas acá que hacen el Erasmus y que hay ese intercambio entre cada país, siempre me digo como, no, pues genial, genial que en Colombia, incluso sin salir de Europa, o sin salir de Sudamérica, perdón, que en Colombia pudiésemos hacer eso, pudiésemos pasar un semestre en otro país sudamericano y que argentinos, chilenos pudiesen venir a Colombia. Sí, claro que se está haciendo, pero pues ojalá eso sí pudiera ser a una escala mayor, ojalá fuera realmente una política gubernamental o Mercosur o organizaciones un poco más internacionales que pudiesen motivar ese tipo de cosas. Pero bueno, en general yo creo que hay muchas oportunidades, yo creo que hay que buscar, hay muchas oportunidades. Conozco muchas personas de Colombia que han venido acá utilizando cosas que yo ni siquiera en la vida había escuchado. Entonces, busquen mucho por internet, porque yo creo que hay muchísimas becas ahora, hay muchas ayudas para una experiencia internacional, y cada vez es mucho, mucho más fácil que como lo era hace 10, 11 años que nosotros vinimos, pero incluso ya comenzaba a ser un poco más fácil. Ok, bueno, creo que ya tenemos un minuto. Finalmente, bueno, gracias a todos por participar, gracias a las personas que nos escucharon, gracias a la universidad por este espacio. Ojalá, pues, como le decimos, fuera más frecuente, y pues no sé si hay otra pregunta o No, si es todo. Sí, creo que no hay más preguntas. Finalmente, sí, gracias por el tiempo, ¿no? No tenemos más preguntas, ya nos están diciendo que es todo. Entonces, gracias Gio, gracias Kevin. bueno, gracias. Gracias. Chao. Muchísimas gracias.